Ramón Marcos es el candidato de UPyD a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Señor Marcos, buenas noches. Hola, buenas noches. Se sientan también en nuestra mesa nuestros analistas, Germán Terch y José Manuel Yáñez. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver si os parece, en primer lugar, qué es lo que dice la prensa de esa rectificación, pero en toda regla, que le hace el Tribunal Supremo a la Audiencia sobre el caso del Parlamento catalán. Bueno, dice en la primera parte de este editorial de La Razón que es una cosa que puede ocurrir o que ocurre de hecho muchas veces, que el Supremo corrija tribunales ordinarios. Sin embargo, hace hincapié en lo siguiente: en esta ocasión no nos hallamos ante un diferendo por cuestiones tecnojurídicas de forma o de procedimiento, sino ante una radical diferencia de interpretación de unos hechos objetivos, claramente tipificados en el Código Penal, en la que es imposible no sospechar la existencia de un condicionante ideológico, en este caso de la llamada izquierda progresista, en la resolución anulada. Carga de profundidad a favor de ese cambio, o al menos en contra de la primera sentencia, desde luego. 3 años de cárcel son muchos años de cárcel. ¿Cree que esta sentencia evitará episodios como aquel de nuevo? Hombre, nosotros pensamos, y yo pienso, que puede ayudar a evitarlo, ¿no? Al final, un Parlamento es una institución clave, porque es donde se juega la democracia, donde están los representantes de los ciudadanos. Y garantizar la libertad de funcionamiento de un Parlamento es garantizar la libertad de funcionamiento de una democracia. Y permitir que se pueda restringir esa libertad, como creo que ocurrió en el Parlamento catalán, es grave. La sentencia del Tribunal Supremo parece una sentencia razonable, aunque yo no he tenido la oportunidad de leerla y por tanto pues estoy hablando sin el criterio suficiente para ello, pero a mí me parece que aquellos hechos fueron hechos graves porque un Parlamento es uno de los lugares centrales de una democracia representativa. El problema es que eso no ha ocurrido solo a las puertas de un Parlamento. Ha ocurrido también, por ejemplo, en el Paseo de Recoletos de Madrid. Bueno, lo que pasa es que... No eran parlamentarios los agredidos, eran policías nacionales, pero en fin, bueno, ha habido violencia en las calles. Aquello que vimos también en Madrid, pues resultó, en relación con la policía, resultó muy grave. Yo creo que en ningún caso una manifestación, porque el derecho a manifestación también es un derecho constitucional y además es un derecho fundamental para la libertad de expresión y para la libertad de poder llevar tus ideas políticas a la calle, pero siempre ha de hacerse fuera de la violencia. La violencia siempre es algo negativo en todo caso, y aquellas personas que la utilizan les desacredita, y aquellas ideas que utilizan la violencia para imponerse son ideas que están completamente contaminadas. En nuestro país, que hemos vivido el terrorismo de forma tan grave, aunque no tengamos que compararlo y sean cosas distintas, pues sabemos perfectamente que los medios jamás pueden justificar los fines. Yo coincido con la valoración que hace el señor Marcos sobre la oportunidad de la sentencia del Tribunal Supremo. No coincido con el editorial que hemos visto de que hubiera sido una sentencia motivada por criterios ideológicos. Simplemente es que cuando estamos dirimiendo conflictos entre el derecho de libertad de expresión, de manifestación, y el derecho que tienen los parlamentarios a ejercer la representación popular, bueno, pues siempre ha habido controversia de tipo jurídico. Me parece bien que el Supremo haya corregido esa distorsión que se había producido en la instancia anterior. Lamento, como siempre lamento, las penas privativas de libertad por hechos de esta naturaleza, aunque justifico el que se haya... ¿Por manifestaciones o por violencia? No, fundamentalmente cuando se producen... No. Me parece bien, me parece bien la doctrina que establece el Supremo. Lamento las penas privativas de libertad y lamento que la gente llegue hasta el extremo de, para ejercer su derecho de protesta legítimo, hasta utilizar la violencia hasta un punto que se hace inaceptable para el Estado de Derecho. Pero se está equivocando, quiere decir, estamos equivocando, nadie les obliga a utilizar la violencia. No, por supuesto que no. O sea, que lamentemos que haya gente dispuesta a ejercer la violencia. Sin duda. Yo estoy de acuerdo con que, primero, creo que nos tenemos que congratular todos que UPyD en esto sea siempre tan clara, y muchos otros partidos miran hacia otros lados, relativizan todo esto y siempre están buscando formas de suavizar o, digamos, de evitar una condena rotunda de estas cosas, y asumir además la responsabilidad que hay que asumir también, que las condenas no pueden ser una condena a un brindis al sol, es decir, que los hechos delictivos tienen consecuencias penales. Y este hecho es un claro hecho que tenía que tener consecuencias penales, porque la impunidad para una agresión a unos parlamentarios es gravísima. La agresión
a unos policías tampoco debe quedar impune y tampoco puede quedar impune, pero la agresión a unos representantes parlamentarios, unos representantes de la soberanía popular, es ya absolutamente sangrante lo que estaba sucediendo, que eso saliera de rositas. Claro, estamos viendo cómo hay una impunidad tremenda. Toda la sociedad española está en shock porque ha salido con 2 años y 7 meses por cada muerto, por cada víctima, ha salido a la calle este lunes Valentín Lasarte. Es decir, que el grado de lo que está soportando esta sociedad ante lo que se está viendo es enorme. Yo por eso creo que es una gran señal del Tribunal Supremo en la buena dirección. Quizás, señor Marcos, nos falta algo de cultura democrática. Pensamos que agredir a un parlamentario es algo que debe salir gratis. Quizá nos falta saber que son los que nos representan, los hayamos votado o no, a todos los ciudadanos. Yo creo que en España falta mucha cultura democrática, pero no solamente en estos casos, ¿no?, que es evidente, sino que yo, y me lo he encontrado en mi vida parlamentaria, en la Asamblea de Madrid, me he dado cuenta que en la propia institución, y ya sé que no se puede comparar, falta tradición democrática para respetar el funcionamiento de las mayorías y las minorías. Y yo lo comento porque he tenido que ir al Constitucional 5 veces. Y me ha dado razón el Constitucional 5 veces porque la mayoría del Partido Popular me ha impedido tramitar en la Asamblea de Madrid iniciativas que tenían que ver con Caja Madrid, que tenían que ver con corrupción, que tenían que ver con temas municipales, y he tenido que ir al Constitucional y tener 5 sentencias favorables del Tribunal Constitucional. O sea que la falta de cultura democrática en nuestro país yo creo que es uno de nuestros graves problemas, ¿no?, del respeto de las minorías, de las mayorías, del ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación. Obviamente no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Porque al final en un Parlamento se han tomado decisiones equivocadas y hemos ido a los tribunales y nos han dado la razón. Ejercer la violencia es algo diferente y la violencia no se puede ejercer nunca y nunca tiene justificación, jamás. Vamos con más datos del día porque es la actualidad la que nos marca las preguntas. Tenemos datos económicos de lo que vamos a tener que pagar durante no sé cuántos años nosotros, nuestros hijos y, en fin, que ya no quiero mirar más lejos. Sergio, datos de deuda pública. Y los nietos y los hijos de nuestros nietos también, porque la bola de deuda no para de crecer, aunque parece que ese ritmo se ha moderado. Es la nota positiva, al menos eso es lo que dicen los números, porque en enero España se ha endeudado a un ritmo de 52 millones de euros al día. El año pasado, en ese mismo mes, en enero, la velocidad era de 611 millones diarios. Vamos a ver cuál ha sido la evolución de la deuda de las administraciones públicas pues desde el año 2000. Durante los años previos a la crisis, pues vemos que más o menos se mantuvo estable en torno a los 300.000, 400.000 millones de euros. Pero a partir de 2007, ¿qué es lo que sucede? Se dispara. Se supera además en 2014, en mayo de 2014, el billón de euros por primera vez en nuestra historia. A cierre de enero de este año, pues ya asciende ya a 1,035 billones de euros, casi 3 veces más que en 2007. Y pues está la bola de deuda, el problema que vamos a arrastrar durante mucho tiempo, Ana. En fin, de economía o sobre una gestora de economía habla hoy uno de los responsables de Podemos, Juan Carlos Monedero. Así se dirige a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, a Christine Lagarde. La responsable del Fondo Monetario Internacional, ¿recordáis? Que dijo que es que hay un problema, y es que ahora la gente vive mucho. Pues danos ejemplo y muérete tú si consideras que esa es la solución. Yo no sé si esa es también una muestra de libertad de expresión o una muestra de falta de cultura democrática. Yo creo que es una manera de actuar que responde a los más viejos clichés, ¿no? Y a mí Monedero, después de las explicaciones que nos dio sobre sus pagos fiscales, o mejor dicho, sobre sus no pagos fiscales, la verdad es que ya no tenía para mí ninguna credibilidad, pero después de eso todavía tiene menos credibilidad porque responde a la más vieja política y a la más rancia política que uno se ha podido encontrar en este país. Y la verdad es que es sorprendente porque hay mucha gente en nuestro país enfadada, disgustada con la forma en la que se ha hecho política, que podía haber pensado que había alguna esperanza en hacer algo distinto y se encuentra con que quienes estaban encarnando esa manera de hacer política distinta, pues es una persona como Monedero, que, con todos mis perdones, aparte de sus relaciones con Venezuela, no ha sido capaz de explicar adecuadamente
sus temas fiscales. Y Usted me parece que eso de... representa más la vieja política que las nuevas formas de política que se deben instaurar en nuestro país precisamente para tener una democracia de mucha mayor calidad. Habla de sus relaciones con Venezuela y habla de sus temas fiscales. ¿Piensa como su compañero, que ha sido el portavoz de la Asamblea a lo largo de toda esa legislatura, que tiene que explicar Podemos el origen de su financiación? ¿Piensa que el gobierno de Venezuela o el régimen chavista puede estarle financiando? Que es una de las dudas que hay sobre la mesa. Mire, yo creo que todos los partidos políticos tenemos que ser transparentes en nuestra financiación y que tenemos que ser transparentes de forma completa y que eso es lo que tenemos que exigir a todos y por tanto también a Podemos. Bueno, yo creo que es una obligación que tenemos que tener todos y que esa transparencia de las cuentas debe ser absoluta, ¿no? Porque es fundamental para que los ciudadanos de nuestro país conozcan qué es los dineros que tenemos cada uno de los partidos, de dónde provienen, si vienen de las cuotas de los afiliados, si vienen de donaciones, si es legal, si no es legal, porque además yo creo que este es uno de los graves problemas de España y lo hemos visto con financiaciones irregulares en otros partidos, en el PSOE en su momento, en el Partido Popular ahora mismo, que se está juzgando en la Audiencia Nacional con un grave, a mi juicio, y en el juicio de UPyD, caso también pues de corrupción presunta todavía, porque está juzgándose, pero con hechos ya puestos encima de la mesa que permiten acreditar que ha podido haber financiación irregular. A ver, Germán y José Manuel, que estáis los dos deseando preguntar. Monedero se ha revelado ya una vez más como un trampantojo de la política, es decir, estas declaraciones que ha hecho sobre Christine Lagarde son absolutamente inaceptables, el tono, la forma, el contenido no son aceptables en una democracia. Monedero tiene que explicar muchísimas cosas, Podemos tiene que explicar muchísimas cosas, no diré yo que su financiación proviene de manera irregular o ilegal, mejor dicho, de Venezuela, porque me puede caer una querella, como le ha pasado al expresidente José María Aznar, pero todo apunta a que la financiación de Podemos proviene de donde dicen que proviene, de dos países en concreto. Es una forma de decirlo sin que te caiga la querella, claro. Porque nos amenazan, quiere decir, esa es una forma de saber que son los hábitos y probablemente el dinero trae los hábitos consigo. Claro, pero es que te amenazan con meterte en la cárcel por decirles la verdad. Por decirles la verdad, claro. Lo que me preocupa de todo esto es que Podemos es una fuerza política que parece que quiere aplicar la venganza por todos los desajustes que se han producido en la sociedad española durante todo este tiempo de crisis y de austeridad absoluta, y frente a la venganza yo creo que lo que existe es pues la justicia, ¿no? El tratar de cambiar las cosas hacia un signo que nos convenza a todos, con la política de consenso que sea necesaria, como la que pueda esgrimir UPyD y otras fuerzas políticas, pero no hacer de la política un campo de minas en el que la venganza y el ajusticiamiento sea la causa fundamental que se vaya a poner en práctica. Yo quería una pregunta práctica de la política ya cotidiana, porque hablando de transparencia, no sé si sabrán que la página de transparencia de la Generalidad de Cataluña, según se ha sabido, se le ha encargado a una sobrina de Artur Mas. Es que sí, es una gran paradoja de cómo se hacen del nepotismo que hay en nuestro país. Del nepotismo hasta con la página de la transparencia de la Generalidad. Estamos buscando ahí dónde están los espacios. Tenemos unos candidatos que se parecen bastante en la comunidad, porque tenemos a Cifuentes, a Cristina Cifuentes y a Gabilondo, que tienen los dos, digamos, una especie de aire socialdemócrata general muy cercano, es decir, que hay muy poco hueco entre ellos. ¿Dónde se sitúa ahí UPyD? Y si fuera necesario UPyD, ¿dónde se sentiría más cómodo? O sea, que tú los ves a los dos en el centro y no en los extremos. Veo muy en el centro ambos. Esto de que les llames a los dos socialdemócratas, no sé a cuál de los dos le va a molestar más. En fin, tú, pregunta. Probablemente a ninguno. Probablemente ninguno. Pero quiero decir con eso más que nada. ¿Cuál es el espacio más UPyD, que nada, ¿no? que hay muy poco espacio en general, porque los dos, digamos, abarcan bastante. ¿Dónde está ahí UPyD? ¿Cómo se define UPyD dentro de esta campaña de la comunidad? ¿Y dónde se sentiría más cómodo en acuerdos? Está Ciudadanos también ahí como previsible fuerza. Yo, si me permites, hay una cosa que yo creo que es principal, ¿no?, a la hora de hablar de pactos, y yo creo que en España además va a ser necesario llegar a acuerdos, y a acuerdos importantes para hacer cambios sustanciales. Contenido. Hay un primer pacto
que es no pactar con nadie que ampare la corrupción o que lleve corruptos, ¿eh? Y yo creo que eso es un punto esencial, porque yo creo que no hay la posibilidad de que nazca un árbol con raíces sanas sobre tierra contaminada, y me parece que eso es, vamos, algo básico. Y luego, sobre el posicionamiento de UPyD, yo creo que nosotros queremos hacer cosas nuevas y distintas, y a mí me parece que la socialdemocracia, que ha hecho cosas muy positivas a lo largo del siglo XX, ha agotado su modelo económico, y el neoliberalismo o el liberalismo, que lo hemos visto con esta crisis, también ha agotado su modelo económico. Yo creo que se pueden hacer cosas diferentes. ¿Quién ha sido neoliberal o liberal? Llamémoslo liberal, no neo. ¿Quién ha sido liberal en esta crisis? En esta crisis, bueno, en el mundo ha habido políticas liberales. En España, políticas neoliberales. En España lo que ha habido es el capitalismo de amiguetes, que es lo que nos ha conducido fundamentalmente a la crisis. O sea, la connivencia entre el poder político y el poder económico, y la ocupación de gran parte del sector financiero, las cajas de ahorros, por parte del poder político, no solo político, sino sindical y empresarial. Y yo creo que eso es una de las razones básicas por las que no hemos salido de la crisis. Pero ¿Qué es lo que pensamos nosotros? No es liberal, estaremos de acuerdo con que eso no es... Es capitalismo de amiguetes, exactamente, ¿eh? Y confusión además entre lo público y lo privado, porque yo creo que lo público tiene que tener su espacio y lo privado también. Nosotros somos favorables a una cosa clave. Primero, reducir las desigualdades. Yo creo que en España, y eso hay un informe de la Unión Europea muy serio del 2015 en el que se ha visto que durante el periodo de la crisis han incrementado de forma significativa las desigualdades y que han afectado a los sectores de la población más desprotegidos. Yo creo que esto va en contra de la justicia social, y no solo va en contra de la justicia social, sino que también va en contra de la eficacia económica futura de nuestro país. Y yo creo que eso es un punto básico y que se pueden hacer cosas ya. ¿Cuáles? Desde ya. Dígame, vamos muy mal de tiempo, ya lo lamento pedirle que sea tan rápido, pero dígame 3, 4 medidas que permiten reducir la desigualdad, aumentar la equidad, hacer nuestra economía más productiva y más justa. Pero para reducir la desigualdad yo creo que hay un punto fundamental, y es en España hacer políticas familiares y establecer una prestación por hijo a cargo, que lo hay en todos los países europeos y aquí no lo hay. ¿Subvenciones o desgravaciones fiscales? No, yo creo que lo que hay que hacer es una ayuda y como una prestación de seguridad social. De la misma manera que nos estamos gastando 10.000 millones de euros en incapacidad permanente en nuestro país, yo creo que es necesario que, igual que se hace en Francia y que se hizo en Francia, auspiciado por la derecha y por la izquierda, como una política de país para ayudar a crecer la demografía en el país y tener más hijos, porque es que es necesario, pensando en el futuro y en el largo plazo. Y yo creo que eso además ayudaría a reducir las desigualdades y a evitar cosas como las que yo he vivido. A mí, directores de colegios aquí en Madrid me han contado que hay niños en los colegios que están pasando hambre, que los tienen que dar a desayunar por la mañana y que la única comida que hacen es la del colegio. No me lo ha contado un sindicato, me lo han contado los directores de colegio que están a pie de calle. Yo creo que hay que tomar medidas de ese tipo inmediatas. Y luego hay otra cosa que yo creo que hay que explicar a la gente en Madrid y en España, y es que no hay soluciones milagrosas, y que el que ofrece soluciones milagrosas engaña y miente, y que nuestro país necesita propuestas que sirvan para tener un país diferente a medio y a largo plazo, y que eso exige, a nuestro juicio, un nuevo papel del Estado, un papel del Estado que yo lo definimos como el Estado emprendedor. Y el Estado emprendedor es aquel Estado capaz de intervenir no en la economía con el capitalismo de amiguetes, sino capaz de intervenir para generar una política industrial que nos permita llegar, por ejemplo, a un 20% del PIB en la política industrial de nuestro país, que nos permita ayudar a tener una inversión, investigación y desarrollo que llegue al 5% del PIB y que no llegue al 2% aquí, que nos permita tener una universidad en Madrid que esté entre las 5 primeras de Europa. Y hay que hacer esas políticas, y eso va a conllevar varias cosas. Si me permites un momento, va a conllevar romper el statu quo e intereses establecidos. Claro. Por tanto, hacer políticas distintas. Que no las voy a explicar ahora aquí porque sería largo, las veremos, pero con hay que soñar con algo diferente. Dos consideraciones. La primera, que el centro político en Madrid lo va a ocupar Gabilondo o Cifuentes, yo discrepo. Creo que el centro político lo pueden ocupar Ciudadanos y UPyD. Segunda consideración, yo le compro el discurso, pero es que es el mismo discurso de Ciudadanos, y mi pregunta es, siendo el mismo discurso, uno, ¿por qué no pactaron cuando se ofreció la posibilidad de que se unieran ambas fuerzas políticas para hacer un centro político fuerte? Y segundo, les reconozco un buen trabajo en la Asamblea de Madrid, pero parece que no lo rentabilizan en términos de encuestas. Mire, en la Asamblea de Madrid nosotros hemos hecho más de 8.000 iniciativas. Y hemos hecho más de 8.000 iniciativas y somos 8 parlamentarios. No hemos parado de trabajar y no solo eso, sino con iniciativas. Sí, pero las encuestas dicen lo que con dicen. Iniciativas muy interesantes y muy importantes. Casi les dejan fuera. Bueno,
vamos a ver. Digo las encuestas, ¿eh? Bueno, las encuestas, hay que esperar a los no sé. votos. Bueno, vamos a esperar a los votos. Las encuestas son las encuestas, marcan un estado de opinión. Yo lo que estoy mostrando son los hechos, no las encuestas. Los hechos del trabajo que hemos realizado durante este tiempo en la Asamblea de Madrid, que yo creo que ha sido con muchas propuestas, con control al gobierno, con cosas. ¿Ha lamentado en algún serias. momento que no saliera, que no cuajara la unidad con Ciudadanos? Pues la verdad, si le he de ser sincero, no. Y no por una razón bien sencilla, porque es que tenemos diferencias sustanciales, aunque podamos coincidir también Pero en si el algunas discurso cosas. es el mismo, si escucho al portavoz de Ciudadanos y a usted es el mismo discurso. Mire, yo creo que hay un punto básico, y yo estuve en las reuniones de la negociación, y yo me he mirado lo que ellos han hecho en el Parlamento de Cataluña, he visto lo que nosotros hemos hecho en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid, no tiene nada que ver. Pues el discurso es el mismo, suena igual. Es muy diferente ya, pero es que son los hechos frente a palabras. Y luego hay una cosa sustancial, y es que nosotros aquí en Madrid hemos interpuesto la acción penal de Bankia, que la tuvimos que interponer porque a nuestro juicio el Estado no cumplió con su deber, y es depurar responsabilidades que nosotros creemos que son responsabilidades penales en el caso de Bankia, y somos los únicos que lo hemos hecho. Y pensamos que luchar contra la corrupción es un elemento clave y un elemento sustancial. Déjame hacerle una última pregunta en la que le pido una respuesta brevísima. Sí. El hallazgo de Miguel de Cervantes. Me gustaría saber cuál es su valoración como diputado de la Asamblea de Madrid. A mí la verdad es que me parece maravilloso, y lo que me extraña como país es que hayamos tardado tanto en conseguirlo, ¿no? Pero vamos, me parece maravilloso, y yo creo que Madrid debería ser capaz de rentabilizarlo, pero rentabilizarlo no solo por el turismo, sino porque seamos capaces de elevar el nivel cultural de todos los españoles y aprovechar este hecho para tirar de lo mejor de este país, porque este país tiene cosas muy buenas y yo me quedo con eso. Me parece fantástico. Ramón Marcos, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Diario de la Noche. Germán, José Manuel, gracias. Buenas noches.